Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Belén, y a todos los que están detrás de esta hermosa invitación y estas mesas tan, bueno, de tanta riqueza en los encuentros. Voy a compartir pantalla. Por favor, avísenme si se ve. Perfecto, adelante. Bien, bien. Muy bien. Bueno, siguiendo un poco lo que Cristian hizo, ¿no? Como esta primera introducción con tanto contenido, yo vengo a presentarles un modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, que es un nuevo modelo para pensar a actuar con las diversidades, ¿sí? Y este modelo surge, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo? ¿Dónde surge? Surge primero, digamos, desde mi trabajo de tesis. Yo soy licenciada en comunicación social, y junto con Adriana Fader hicimos una tesis en todo lo que era la accesibilidad en los museos de la Universidad Nacional de Córdoba. Somos de Córdoba y, bueno, tiene 16 museos la universidad, y empezamos con esta temática, ¿no? La historia es bastante más larga, pero por cuestiones de tiempo no la voy a contar, pero bueno, a partir de esta experiencia es que la temática de la discapacidad y de cómo pensar otros modos, ¿no? Que sean más acordes con la realidad que se vivía, empezó a surgir. Y así también surge Por Igual Más, que es una fundación que cofundé, ¿no? Y que hoy por hoy ya tiene 7 años, y que, bueno, nace en Córdoba. Somos 60 personas trabajando en red desde Córdoba para el resto de Argentina y Latinoamérica también. Y nacimos como una primera red social accesible sobre discapacidad en Latinoamérica, ¿sí? La idea era vincular, fortalecer vínculos, poder en esto, bueno, ser un instrumento para que las personas puedan conectarse, pero también poder recibir servicios que les ayuden, ¿no? Y siendo siempre comprometidos con las personas con discapacidad, con las familias y el entorno, y no solo trabajando para la discapacidad, sino junto a, ¿no? Dentro de la fundación, muchos de los miembros tienen discapacidad, pero a la vez nosotros, desde este modelo, partimos de la base que todos tenemos discapacidades o vulnerabilidades, ¿no? Algunas más visibles que otras. Algunas de las cosas que hemos hecho es, bueno, crear la primera red social accesible, crear la primera agenda nacional de instituciones, porque uno de los problemas con los que nos encontrábamos era la falta de información concreta sobre discapacidad, muchas familias y muchas personas preguntando dónde, cómo, qué puedo hacer. Entonces creamos este directorio de acceso público y gratuito en red, y siempre de forma voluntaria con todas las personas que conformamos la fundación. Y el glosario social de la discapacidad, que es cómo entender y comprender la discapacidad, pero no desde un diagnóstico médico, sino desde la experiencia, desde el testimonio. Y así es que también se va creando este glosario colaborativamente entre todos, diciendo, bueno, ¿qué es la discapacidad? ¿Qué es el síndrome de Down? ¿Qué son las distintas discapacidades, pero no desde una mirada solamente médica? Tenemos 5 programas que se articulan también y se alinean con algunos de los objetivos de desarrollo sustentable. Está el programa Rompecabezas, que es el de educación, el Veo Veo, que es el de comunicación, Barrilete, que es desarrollo comunitario, Tetris de accesibilidad, y Rayuela de empleabilidad. Para nosotros, fomentar el empleo es sumamente importante, pero partiendo de este modelo que les vengo a contar, implica un paso previo, ¿no? Que es brindar herramientas para la educación, para la formación, para la profesionalización de las personas con discapacidad, rompiendo paradigmas, ¿no? No queremos solamente que las personas tienen que, por ejemplo, hacer tareas reiterativas, sino que pueden llegar a formarse en herramientas que son requeridas en el mercado. Tenemos experiencia de jóvenes que se han formado en community management, jóvenes con discapacidad intelectual, y están trabajando hoy por hoy, ¿no? Con un acompañamiento se logró que ya estén de forma autónoma trabajando. Y la receta es esta, es el modelo de comunicación y reconocimiento legítimo de la discapacidad, que propone un cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma es pasar de la inclusión al reconocimiento y promover este empoderamiento de la persona. Ahí les voy a contar un poco de qué se trata esto, en el desafío de hacerlo muy brevemente, así que espero poder llegar. El modelo de comunicación y de reconocimiento legítimo de la discapacidad, y acá podemos en esto
usar la D también para la diversidad, porque este modelo propone y tiene esta riqueza de que se puede aplicar a otros grupos diversos. Si bien yo voy a ir hablando desde la discapacidad, porque es el campo en el que trabajo, ustedes se van a poder dar cuenta que lo pueden relacionar con otras diversidades, ¿sí? Este modelo, como les decía, se empezó a crear a partir de la tesis, pero también es importante decir que es comunitario, es decir, después desde la fundación, con otros miembros del equipo con discapacidad, lo vamos planteando, lo vamos reformulando y lo vamos haciendo entre todos. Plantea 3 categorías interrelacionadas, ¿no? Las categorías son reconocimiento, distancia y vulnerabilidad, interrelacionadas con las personas con discapacidad, la sociedad y el Estado. Vuelvo a invitarlos a que cuando yo hablo de la discapacidad, ustedes también piensen en otras, ¿no? Como migrantes, etc. ¿Cómo lo podemos entender? La categoría de reconocimiento vinculada con la persona con discapacidad es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario un proceso de autoconocimiento de las propias capacidades y también de los límites, para evitar frustraciones, ¿no? A veces uno escucha esta frase, todos podemos hacer todo, y no es real, no es real para nadie. Bueno, esto, el autoconocimiento en cualquier tipo de reconocimiento es muy importante, para conocernos, ¿sí? Para saber que sí y que no. Después, el reconocimiento en la sociedad es valorar a las personas como miembros, como parte constitutiva. ¿Por qué esto? Porque muchas veces se escucha, y por eso también esta propuesta del cambio de paradigma, que la persona tiene que ser incluida, ¿no? Escuchamos la inclusión de las personas en lo laboral, la inclusión en la escuela, que en los términos que uno conoce sí, es correcto, y digamos, si uno y fuera hacia la historia, ha habido muchos cambios de paradigmas. Se hablaba de exclusión, era lo que primero primaba, luego la integración. La inclusión viene como algo muy superador, pero cuando uno va al concepto como tal, y hay muchos autores que vamos problematizando esto, la inclusión ya desde la etimología que viene del latín includere, viene esto de hacer parte, de encajar en algo, ¿no? Y dentro de esto nosotros decimos, la persona con discapacidad o las diversidades, si bien a veces se piensan por fuera, por las desigualdades y todo lo demás, hay que concebirlas como parte de la sociedad, constitutivamente, son sociedad. No es algo que está fuera y tiene que hacerse parte e incluir, ¿no? Hay que reconocerlas como parte de la sociedad. Y el Estado en el reconocimiento está obligado a reconocer que las personas con discapacidad existen y por lo tanto tiene que haber legislaciones, y acá pensamos 4 pasos, ¿no? No solo la ley, porque eso sería un reconocimiento ideológico, ¿no? El modelo está planteado desde distintas teorías, algunas de luchas por reconocimiento, ¿no? Y en esto hay un autor que es Axel Honneth, que plantea que existen reconocimientos que muchas veces son ideológicos, es decir, discursivos, ¿no? Y que el reconocimiento legítimo, por eso el modelo tiene este nombre, es aquel que se materializa. Bueno, en eso nosotros pensamos cómo es importante la ley, luego la política, pero después también digamos, una evaluación del impacto de esa política y una transparencia del acceso de los datos, ¿sí? Después, en la categoría de distancia, la persona con discapacidad, cómo tiene que sentirse parte de la sociedad, sentirse miembro, y en esto también radica el empoderamiento, ¿no? Esto de, bueno, no solamente lucho por mis derechos, sino que también tengo deberes, ¿no? Entonces, acorto la distancia, soy parte de la sociedad. Y después, en relación a la sociedad, bueno, las personas la tienen que entender a las personas con discapacidad, o volvemos a las diversidades, en este entre. Usamos la categoría entre, ni siquiera ¿no? Entre las personas. El Estado en esto de la distancia, bueno, las leyes, como decíamos, que materialicen las políticas y pasen de la distancia entre lo ideológico y lo legítimo, ¿no? Y en la categoría de vulnerabilidad, un poco esto, que no hay un castigo divino por nacer con discapacidad o adquirirla, como no hay un castigo divino por pertenecer a algún grupo de las diversidades, sino que todos podemos contribuir a la sociedad, ¿sí? Desde la sociedad, entender que todos los seres humanos tenemos vulnerabilidades. Hay algunos autores que hablan de esto, ¿no? De que las vulnerabilidades nos atraviesan, porque somos vulnerables a los cambios climáticos,
somos vulnerables institucionalmente, porque en una institución hay leyes que hay que cumplir, ¿no? Y hay que atarse a eso. Bueno, muchas vulnerabilidades nos atraviesan, todos nacemos, ¿no? Y tenemos un tiempo cronológico. Entonces, todos los seres humanos somos vulnerables. Y el Estado, la vulnerabilidad se da cuando hay un Estado que frente a su población no responde, ¿no? Con las demandas. Entonces, desde este modelo es un poco ir pensando cómo tener políticas de reconocimiento real hacia las personas. Y un poco las implicancias es esto, ¿no? Bueno, este cambio de paradigma, esta noción de responsabilidad como parte del empoderamiento, la vulnerabilidad como categoría de reconciliación, contribución de la fenomenología del entre al reconocimiento, esto que no es tan en, sino que es entre, que eso es más largo para explicar, pero después lo podemos explicar, y un necesario rol activo del Estado con estas 4 etapas que les decía, ¿no? La ley, la materialización de la política, luego esto de poder evaluar el impacto, y a la vez, como último, la transparencia de datos de todo lo que se evalúa. Así que bueno, muchas gracias, disculpen que iba así rapidísimo, pero era para poder cumplir con los tiempos.